él hablaba de un evangelismo en la iglesia. Él estaba hablando de evangelizar adentro de la iglesia porque las iglesias había inmundicia que había dentro de la iglesia. Y el problema era así el temor de Dios, pero la razón de que no había el temor de Dios era porque se les había olvidado el centro de su vida, que era el evangelio. Y cuando se les olvidó el evangelio, ellos andaban en el mundo. Por eso dijo, ¿qué haces en el mundo? Por eso hay peleas, por eso hay cosas del mundo sucediendo en la iglesia. ¿Por qué? Se les ha olvidado el evangelio. Se les ha olvidado que ya no soy del mundo. Cuando el evangelio ya no existe, o cuando el evangelio es olvidado en el creyente, se les olvida que ya no deben de andar en el mundo. Y Santiago lo que está haciendo es trayendo para atrás a los creyentes. Tú que eres espiritual, tú que eres maduro, trae a tu hermano, ¿verdad? Corrígelo, pero tú ten cuidado que tú no vayas a caer tampoco. Lo que hace aquí Santiago es, nos está informando de una crisis que hay en la iglesia. El centro de nuestra fe es la cruz. La cruz. Y Santiago quiere enseñarnos que se les está olvidando que ya no pertenecen al mundo, que ya no deben de actuar como el mundo, ya han sido ellos redimidos en el mundo. El mundo se pelea, el mundo hay pleitos, el mundo hay división, no hay paz. ¿Y qué cosas haces tú en la iglesia? Te peleas porque no te dan lo que quieres, actúas como que el mundo. Y aquí Pablo tenía un problema igual en la iglesia. Pablo aquí esta mañana vamos a seguir en la carta 1 Corintios capítulo 6. Esta mañana quiero enseñarles ciertas cosas en estos versículos del 1 al 11 vamos a estar viendo. Los primeros 6 capítulos vemos que Pablo está confrontando problemas congregaciales de la congregación. Pablo está confrontando problemas de división y perversiones. Vemos que capítulo 1 al 6 se trata de problemas de la congregación, problemas de división, problemas de perversión. Versículos 7 al 16 se tratan de problemas personales y problemas de adoración. Y aquí Pablo acaba esta sección, los primeros capítulos de esta sección del 1 al 6, los dividimos en problemas congregacional, que viene siendo capítulo 1 al 4, estamos viendo que había división en la iglesia, estaban exaltando a equipos, pastores, estaban ellos agarrados de la sabiduría, la filosofía, ellos andaban haciendo el evangelio, disminuyéndolo, si se puede decir, se desaparecía, se escondía arriba de todas sus las filosofías que traían ellos puestos. Y en los capítulos 5 y 6 vamos a ver que después de que acabe esa sección y continúa con problemas de la congregación, comienza a hablar de las perversiones que estaban pasando. En el capítulo 5, si se acuerdan, la iglesia estaba dejando pecados en la iglesia y ellos no les calaba, no les importaba, lo aceptaron, que el hijo estaba tomando la esposa de su padre. Y aquí en el capítulo 6 nos enseña que sigue esta perversión. Vemos que Pablo cierra esta sección y quiero enseñarles el versículo 1 al 11 y primero lo que voy a hacer es los primeros versículos del 1 al 8, quiero llevarlos y verlos desde el helicóptero, hasta el versículo 11, ¿verdad? Para que podamos repasarlos. Pero me voy a enfocar y quiero caer en el versículo 9 al 11, para poder ver un poquito más cerca lo que Pablo quiere decir o lo que está pasando aquí en esta iglesia ahorita. Dice así la palabra de Dios: alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros,
¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tienes juicios sobre cosas de esta vida, ponáis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sin que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufráis más bien el agravio, porque no sufráis más bien el ser defraudados. Pero vosotros cometéis el agravio y desfraudes y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos, de Dios? No iréis ni fornicadores, ni los adulteradores, ni idólatras, ni los adulteradores, ni los afeminados, homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los varones, ni los avadores, ni los borrachos, ni los malicientos, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y esto iráis alguno más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Padre Celestial, te pedimos esta mañana que te reveles, Señor, en tus escrituras, Señor, que podamos ver, Señor, nuestra condición, podamos ver nuestra salvación, que podamos ver, Señor, en tu palabra lo que tú requieres de nosotros, que podamos ver, Señor, lo que es agradable para ti, y que el nombre de Cristo sea exaltado esta mañana, Señor. Danos el entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, esté aquí presente para darle poder a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí vemos un caso muy grave. Vemos aquí que la iglesia de Corintios estaba yendo al asiento de Bema, el asiento de justicia. Bema es escalones así bajados, exaltados. Es ahí donde se dice el asiento del trono de Bema, donde Cristo un día va a juzgar. Es el trono de Bema, es donde Pilato, él juzgó a Cristo. Y aquí en el lugar allí social o de la marqueta, ¿verdad? Ahí donde estaban en Corintios, ahí los paganos se entretenían oyendo los casos entre cristianos. Imagínense aquí los cristianos, los hermanos iban aquí a este lugar y todos los demás estaban entretenidos. No es algo diferente de lo que vemos ahora, ¿verdad? Ellos estaban ahí para ver qué clase de casos iba a haber. Ellos querían ver, y los cristianos, los hermanos, estaban dando mal testimonio, estaban peleándose, estaban demandándose uno al otro, defraudando uno al otro. No nomás eso, de fraude. Y lo tenemos hoy mismo, es entretenimiento. Imagínate, el mundo era el que estaba viendo a estos hermanos de la iglesia. Tenemos ahora, si vas a cualquier clínica y te sientas ahí un rato, vas a ver algo que se llama caso cerrado. No se haga, sé que lo ven. Y ese es una manera de avergonzar a la gente, donde la gente se pone a casos y nosotros vemos para entretenernos de que se esté peleando la gente. Es lo que está pasando ahí, es un show popular que la gente ve
y nos reímos de mira lo que le sacó la garra al otro, mira lo que hizo el otro, mira, y ahí estamos viendo esto nosotros, los pleitos. El mundo se entretiene viendo esas cosas. Como cristianos, primeramente, no debemos de estar en eso. Punto. Pero aquí los que estaban siendo entretenidos era el mundo, y los que estaban en el caso cerrado eran los hermanos en Cristo. Imagínate el nombre de Cristo ser blasfemado en esta forma. Vemos que el apóstol Pablo no está sugiriendo que no debemos de nunca estar en una corte secular cuando hay injusticia, no está diciendo esto. No está diciendo que si alguien te llega a demandar en la corte, pues hay que defenderte. No está diciendo que no te defendas. Pablo no está diciendo que el cristiano nunca debe de tener justicia, especialmente delante de una corte secular. En la actualidad, la corte romana era una de las más excelentes sistemas de ley que había. Los cristianos pueden defenderse. Acuérdense que Pablo dijo que yo apelo a ¿quién? A César. Él fue a apelar a César. Pero lo que sorprendía a Pablo es de que la iglesia estaba yendo al mundo a colgar o tender su ropa interior enfrente de todos, para que todos los vieran. Los judíos sabían, hasta ellos que estaban ciegos, que los casos de ellos eran manejados eternalmente. Ellos entendían que era una desgracia que un judío fuera a un sistema de secular en lugar de manejar el caso adentro contra los judíos. Ellos tenían su propio sistema de corte, incluso a Cristo lo manejaron en esa forma también. Pero Pablo, el punto aquí es de que cómo puede haber estos cristianos yendo a las cortes y no estar manejándolo en la iglesia local. Versículos 2 y 3, el cristiano dice aquí Pablo que tú vas a juzgar el mundo y hasta los ángeles, que entonces quiere decir que estas cosas del mundo, estas cosas fáciles, estas cosas menores no las puedes manejar adentro de la iglesia. El pastor y autor Charles Spurgeon dijo esto del versículo 4, dice que es mejor ser juzgado por hombres del mundo. ¿Dejas que este tipo de gente juzgue estas cosas? ¿No hay ninguno de ustedes que son santos que puedan arreglar esto entre ustedes mismos? Pablo estaba anonadado que esto estaba pasando. Era una vergüenza de que cristianos se peleen. Qué feo, hermanos, que anden gentes que se llaman hermanos peleándose enfrente de toda la gente que los vea. Si el hermano te defraude, ve con los ancianos, ve con la iglesia. Un comentarista dice que fuera un impacto fenomenal, pero un impacto fenomenal si nuestra sociedad viera a los cristianos poder llegar de acuerdo en cualquier desacuerdo en esta manera, donde se hace por dentro con paz y con amor. El amor cubre una multitud de pecados. Imagínate el mundo viendo que nosotros no tenemos que ir a caso cerrado. No tenemos que ir ahí en los shows que hay ahora, que hay problemas y los ponen enfrente de la gente para exponerlos. Imagínate el impacto cuando el mundo ve que el mundo es dividor, es sin paz, no hay paz en el mundo, hay guerra, hay pleitos, y que el mundo pueda ver algo diferente en el cristiano. Los cristianos, dice Gutsky, son como los americanos modernos de ahora, están adictos a sus derechos, se agarran de sus derechos, quieren enseñar que tienen sus derechos y van en contra del hermano. Yo me merezco esto, yo tengo derechos, no dejes que te haga, no dejes.
El gobierno tiene derecho, no dejes que te quiten esto, no dejes, la comida estaba fría, o ve para allá que te den algo caliente porque, y vamos a hacer una escena. De las cosas chiquitas a las grandes. Hermanos, Pablo dice que tenemos libertades, pero hay veces que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tener un juez que es mundano, juzgar a dos cristianos es una derrota. No importa si ganaste o no ganaste, no importa quién gana la demanda, lo que sufre es el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. La gente del mundo se apaga a los creyentes cuando ven este tipo de cosas, este tipo de hostilidad entre los cristianos. ¿Qué tenemos que ofrecerles, hermanos, al mundo incrédulo cuando nos actuamos peor que el mundo? La iglesia estaba actuando peor que el mundo. Dice Pablo, pues, ¿por qué no sufres un mal? Sufre desfraudes y si va a causar esto, sufre por Cristo. Da la otra mejilla. Pero para dar la otra mejilla tienes que estar lleno del Espíritu Santo. El dar la otra mejilla no es algo de que me dan un cachetadón y me voy a aguantar. No, está hablando de esto, es de que cuando te pasan estas cosas, tú puedes decir y dar el otro cachete y decir, ¿sabes qué? Sufro por Cristo. Mejor no te preocupes, oro por ti, paz. Pero tienes que estar lleno del Espíritu Santo para obedecer algo así. ¿Por qué? Porque el mundo no actúa de esa forma. El versículo 9, la primera parte dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Aquí claramente nombra la idolatría. D.L. Moody, un famoso hombre que sigue su ministerio creciendo, sigue intacto, no perfecto, pero intacto. Vio claramente que dice esto, que los idólatras no van a entrar al reino de los cielos. Y podemos hacer ídolos de nuestros negocios, podemos hacer ídolos de nuestra esposa, podemos hacer ídolos de nuestros hijos. No tenemos que irnos a países paganos para hallar a hombres culpables de idolatría. Cualquier cosa que venga entre Dios y yo es un ídolo. Cualquier cosa, no importa qué. El negocio está bien en su lugar. No hay peligro de amar a tu familia mucho, pero con que no lo ames más que a Dios. Dios tiene que tener primer lugar. Y si no es el primer lugar, y quieres a tus hijos más, a tu negocio, a tu trabajo, a todas esas cosas más, entonces estás poniendo un ídolo en la presencia de Dios. Versículos 1 al 9 vemos que el apóstol Pablo aquí comienza a ofrecer una exhortación pastoral o consejería más bien al cristiano, porque realmente batallamos en la vida. Es verdad, hermanos, batallamos. ¿Qué batallamos? ¿Vivir buenas vidas? No, tenemos muchos buenos morales, muchos de nosotros tenemos buenas éticas. El mundo tiene mejor éticas y mejores morales que nosotros. Este hombre Elon Musk, que acaba de abrir una fábrica aquí en Texas, vemos que los jóvenes todos andan detrás de él por quién es, el hombre más rico del mundo, el hombre que tiene una tecnología avanzante y tiene un seguimiento increíble. Y si comienzas a oírlo, te sorprende que sus morales y sus éticas están muy alineadas
con la creencia cristiana, que es asombroso viendo un hombre tan poderoso así. Pero la diferencia es de que cuando le preguntas que si quiere seguir a Cristo, dice, tomo mis chances mejor en el infierno. Qué lástima, pero tiene mejor morales y éticas y se comporta mejor con su calidad, con su dinero, que muchos cristianos en las iglesias hoy en día. Porque la batalla no es contra tus morales y que seas buena persona, la batalla es contra santidad. Dios ha venido de que no vivas una vida nomás moral, Él quiere que vivas una vida santa. Ser santo porque yo os soy santo. La santidad, hermanos, de Cristo. La iglesia puede estar llena, la iglesia puede estar predicando la palabra de Dios, la iglesia puede estar cantando, alabando, puede estar dando misiones, pero si no hay santidad, no existe Dios ahí. Sin la santidad no verás que el reino de los cielos. Y ahí está el problema, ahí está la batalla. Nosotros somos llamados a ser piadosos. Y una cosa es entender que debemos de ser santos y otra cosa es hacerlo. Eso la pelea comienza. Y la pelea no está contra el pecado ahí está, hermanos, el pecado siempre ha existido. Cuando Eva y Adán estaban en el jardín, cuando estaba Eva ahí presente y estaba Satanás, vino la serpiente, el pecado estaba presente. Y no había problema con el pecado. El problema no fue el pecado con Eva, el problema fue que Eva amó a su pecado. Eva amó ser como Dios. Eva amó su libertad más que obediencia a Dios. Desde el principio, hermanos, vemos de que el pecado existió. Y no fue ahí alguien que la hizo hacerlo, ella amó más a su pecado que a la obediencia de Dios. Adán sabía que era malo, Dios le había dado la ley a él, y en el principio nuestro padre Adán escogió amar al pecado en lugar de obedecer a Dios. Ahí está el problema. Amamos al pecado. Amamos a nuestros pecaditos. Cada quien tiene sus pecaditos en el closet de su corazón. Unos sangran más que otros, pero aún así, el pecado, hermanos. Amamos a nuestro Señor, pero también amamos a nuestro pecado. Y dice Pablo en Romanos capítulo 7, lo que debo de hacer no lo hago. Lo que quiero hacer, lo que debo de hacer, lo que quiero hacer, no lo hago. Hay un gran conflicto adentro de mí. Tenemos ese conflicto de pelear con nuestra vieja vida, aunque el viejo hombre ya no está, somos nueva creación, pero están los hábitos, y esto describe ciertamente a lo que estaba pasando aquí en la iglesia de Corintios. Estaban ellos batallando para quitarse los patrones, para quitarse los hábitos que los dominaban en un tiempo. Versículos 9 y 10 nos enseña la gran tentación que tenemos aquí cuando llegamos a este pasaje. Es, bueno, pues yo no soy homosexual, bueno, yo no, queremos disminuir el pecado, hacerlo menos, pero el menos aquí, que nosotros si ponemos una lista y vemos aquí, no, pues yo no soy borracho, no, pues yo no soy homosexual, no, pues yo no, vamos a darle bueno, pues sabes qué, mira, sí robo ahí un poquito ahí las taxas, o robo, pues sí, y ponemos números en los pecados, del 1 al 10, el peor es la homosexualidad, el peor es el borracho, el peor es, y le damos números. Pero la cosa dice
que no me importa si eres homosexual o borracho o si eres ratero o echas una mentira, ninguno heredará el reino de los cielos. Y podemos tener la tentación de hacer el pecado menos. Ninguno somos excluidos de esta lista. Por eso Pablo aquí dice en el versículo 2, o no sabéis, versículo 3, o no sabéis, versículos 9, o no sabéis, versículo 15, o no sabéis, versículo 16, o no sabéis, versículo 19, o no sabéis. ¿Por qué está Pablo dice y no sabéis? Porque deben de saber. Se les olvidó. Como en Santiago, se les olvidó que ya no eran del mundo. Se les estaba olvidando el centro de su cristianidad, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se les olvidó. Capítulo 1 al 4 vemos que el evangelio estaba comenzando poco a poco a irse de manejar al asiento enfrente, al asiento atrás y a la cajuela. Y es lo que hacemos, andamos nosotros y no queremos dejar que Dios tome nuestra vida. Y poquito a poquito yo puedo, pero aquí está enseguida de mí. Y luego después, ahí pusiste algo enseguida de ti, tú ya lo quitaste a él de allí, y ahora ya no nomás lo quitaste enseguida de ti, lo pusiste atrás. Y al rato ya tienes el carro lleno que ya no cabe, o vamos a echarlo a la cajuela. Y eso es lo que estaba pasando. Te sientas ahí a ver un caso cerrado y ahí estás riéndote de todas las peleas del mundo, cuando esa gente está destituida de la gloria de Dios, cuando esa gente que está peleándose y todo, van a estar en el infierno si no llegan a Cristo. Estamos en el mundo pasando a gente, riéndonos, entreteniéndonos con películas y músicas y videos y todas estas cosas, viendo que están destituidos de la gloria de Dios, separados como cristianos, lo aceptamos y nos reímos, porque hemos quitado el evangelio y lo hemos puesto en la cajuela. Nos reímos. Se les olvidó el evangelio, hermanos. Pablo le dice, no sabéis, cada rato aquí en esta carta, no sabéis. ¿Se les olvidó? ¿Se pegaron en la cabeza o qué? ¿Se cayeron de la escalera y se cayeron arriba de la cabeza y se les olvidó? ¿Qué tienen? Pablo estaba en shock que estaba pasando esto en Corintios, que estaban ahí peleándose, que ya él estaba viendo la división en la iglesia, ya él estaba viendo que estaban trayendo el pecado dentro de la iglesia, y ahora estaba viendo que salían de la iglesia en el mundo, y todo el mundo, los incrédulos, lo estaban viendo y estaban haciendo una escena, defraudando, no nomás, llevándolos haciéndolo adrede para sacar dinero y hacer dinero. Se les olvidó las verdades, las doctrinas. En el versículo 9, por eso vemos el primer, no sabéis, se les olvidó. Hicieron el pecado más chiquito. Y haciendo el pecado más chiquito, se te comienza a olvidar la necesidad de la santidad. Que no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios, que no sabrás tú. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabes? Tú debes de saber eso. Pablo tenía la confianza absoluta que ellos sabían que era necesario ser santo para tener esperanza para estar en el cielo de Dios, en el reino de Dios. ¿Qué le dice? No iráis, ¿verdad? Dice, ¿no sabéis que los injustos no estarán en el reino de los cielos? ¿Por qué te mientes a ti mismo? ¿Por qué te engañas?
No te engañes. No te engañes. Los injustos no entrarán al reino de los cielos. No te engañes. Sin santidad no entrarás al reino de los cielos. Y eso es un peligro grande, hermanos, que nos podemos engañarnos a nosotros mismos. Hay diferentes etapas de nuestras fallas morales en la iglesia de Corintios que podemos ver y que podemos nosotros aprender para evitar nosotros mismos. Y la primera cosa es ignorar estas verdades, olvidarnos las verdades del evangelio de quién somos, que ya no somos del mundo, de que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Se nos olvida y lo que pasa, comenzamos a hacerle caso a las mentiras. Se les olvidó el llamado radical de una vida santa. Se les olvidó la transformación. Comenzaron a ajustar su pecadito que tanto quería. Es que mira, a mí esto me gusta. Puedo dejar lo que tú quieras, pero a mí me gusta esto. Comienzas a hacer excepciones. Porque el problema es que amamos al pecado, a nuestro pecado. Nuestro pecado. Cada quien tiene su pecadito ahí, Amamos a nuestro pecado y comenzamos a ajustar nuestras convicciones, comenzamos a ajustar nuestras doctrinas, comenzamos a justificar y ajustar la inmoralidad y decir, bueno, no es tan malo. No seas engañado, no escuches la mentira que te estás diciendo a ti. Dice, no iréis, ni los fornicadores, ni los adulteradores, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avarados, ni los borrachos, ni los mentirosos, los maldicientos, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Quiero que entiendan lo que está pasando ahí en este tiempo. Esto era algo normal en la iglesia de Corintios. El creyente de la iglesia no podía resistir la presión de lo que estaba pasando en la cultura. En la cultura de la iglesia de Corintios tienes que entender que era un lugar de filosofía, sabiduría, de idolatría. Tienes que entender que la idolatría ahí era algo conocida alrededor del mundo. Tenían ahí a estas diosas, Apolos, tenían ahí a los diosas, y la religión era común que en el mercado pasaban afeminados, pasaban gente que cometía adulterio. En los templos, en las iglesias, en las sinagogas había orgías, bestialidad. Cualquier pasión que tenían la actuaban en estos lugares donde Satanás estaba dando los secretos de lo más profundo. Era algo satánico, diabólico. Y era consumido y conocido esta ciudad por eso. Era vibrante, había dinero, había sabiduría. Estaban tratando de figurar la filosofía. Y ahí en esa oscuridad llega Pablo, predica el evangelio y nace la iglesia. Aunque había esa cultura allí, gente vino a Cristo por el evangelio
de nuestro Señor Jesucristo. Dios transformó a gente que está escrita aquí con homosexuales, borrachos, adulterios, idólatras, ladrones, mentirosos, maldicientes. Los agarró y el Espíritu Santo los transformó radicalmente y gente estaba siendo salva en el medio de toda esta cosa horrorosa que pasaba, hermanos. Pero después comenzó a cambiar el evangelio, comenzó a llegar y lo pusieron en la cajuela. Y comenzaron a aceptar estas cosas, las presiones, y comenzaron a ajustarse. Comenzaron a mentirse a sí mismos de cómo clamaban a Cristo Jesús para que se podían ajustar a la cultura romana greca. Primero lo que pasa es que ignoramos el pecado. ¿Qué hacemos? Ignoramos el pecado. Pues a mí no me importa, esos son ellos. Y dejamos que el pecado esté. No votamos, no hablamos de lo que está pasando en esta sociedad. Vemos a la gente matando a niños, vemos a la gente tratando de traer esta educación sexual a nuestras escuelas. ¿Y qué hacemos? Nomás platicamos. Ay, qué feo está pasando en este mundo, pero no hacemos nada. No decimos nada, no hablamos el evangelio, no hacemos nada, ignoramos el pecado del mundo. Eso es lo primero que hacemos. Después lo toleramos. Pues ¿qué hacemos? Digo, ni modo, pues vivimos en este mundo y lo toleramos y lo aceptamos. Lo dejamos entrar a nuestra iglesia, lo dejamos entrar en nuestras casas, lo comenzamos a aceptar. Y finalmente lo toleramos y luego lo aceptamos. Lo ignoramos, lo toleramos, finalmente lo aceptamos. ¿Por qué lo aceptamos? Porque si acepto eso horroroso, puedo yo quedarme con mi pecadito también. Y lo malo, lo que era bueno ya es malo, y lo que era malo ahora es bueno. Pero hermanos, Pablo está diciendo, básicamente, la Biblia llama pecado lo que es pecado. ¿Y qué hacemos como cristianos? Bueno, pues no digas eso mucho porque va a ofender, y pues quizás a lo mejor no es pecado. No, el pecado es pecado, hermanos. Punto. Punto, hermanos. Y Pablo quiere que entendamos la consecuencia de aceptar el pecado que tanto amamos. Somos engañados. Ninguna de esta gente heredará el reino de Dios. Lo que está en las balances, lo que está ahorita ahí en tu vida es la eternidad. La idolatría siempre está en el medio de los pecados sexuales. Por eso tenemos que entender lo que estaba pasando en los templos, practicando homosexualidad, practicando sexo, prostitución, como parte de la alabanza pagana. Era algo normal, ya lo habían aceptado. Era una manera de idolatría. Y eso cabe en nuestra cultura ahora presente, con la política, transgéneros y qué eres hombre, eres mujer, a identidad. Vemos el medio social, sexo es entretenimiento, lo vemos en todas partes, en nuestras pantallas. El sexo es puesto en comerciales para comprar, el sexo vende, las películas que hacemos, los shows, los programas, todo es así, hermano. Nomás mira los comerciales, ya no pueden ni ver comerciales. Ya no puedes andar afuera porque vemos sexualidad, sensualidad en todas partes. La pornografía es una pandemia. El sexo es una idolatría. Adoramos a ese hombre, a esa mujer sexual ahí. Queremos hacer como ellos, los deseamos, queremos esa vida, vamos a ser transformados por eso. Es muy importante entender lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios, pero ahora lo tenemos en nuestras
cultura. Y peor, porque gente venía de alrededor del mundo para venir a ver eso. Nosotros no tenemos que ir a ninguna parte más, en la pura pantalla lo tenemos. Pablo no nombra nombres. Pablo no nombra pecados, sino nombra a la gente y los identifica con sus pecados. Dice así, no nomás dice que los injusticios del reino, no, está hablando no está nombrando el pecado, está nombrando el pecador, fornicadores, la gente fornicadora, la gente afeminado, la gente que se echan con varones, los ladrones, gente ladrona, avarados, ni los borrachos, está hablando de ni los malicientes. Pablo está nombrando a la gente que se identifica con este pecado. Es que no es un problema de comportamiento solamente, es un problema de identidad. Se comportan de esa forma y te esclavas, eres un esclavo y comienza a ser tu identidad. Esa es tu identidad. Esa va a ser tu identidad por el resto de tu vida. Porque tenemos un problema del pecado, hermanos. Y la raíz del problema es la identidad. Comienzas a identificarte con el mundo y las cosas del mundo. Y por eso es el reino de los cielos. No entrará esta gente allí, porque son identificados con estos pecados. Tú eres esclavo de este pecado y por eso no entrarás al reino de los cielos. Este pecado te evita de entrar al reino de Dios. Y Pablo quiere que nosotros entendamos que no tenemos un problema de pecado solamente, pero tenemos un problema más grande, tenemos un problema con Dios. No más del pecado, pues tengo un problema, mira, me gusta este pecado, pero sabes que ese no es tu problema más grande. El problema más grande lo tienes con Dios, cara a cara con Dios. En Lucas 14 nos dice en la historia de nuestro Señor Jesucristo, considerar el costo. ¿Qué rey no se sienta a analizar, contemplar? Cuando viene un rey con 20,000 soldados y tú tienes 10,000, ¿no comienzas a completar si acaso vas a poder contra ese rey que trae lo doble que tú? Ya que lo ves de lejos y ves que no la vas a hacer, mandas a alguien para hacer y negociar y rendirte, al menos de que vengan y te hagan garras y todo se pierda. Y eso es lo que Dios está haciendo esta mañana, esta tarde. Te está confrontando, que estás ahorita con tu pecado, ahorita no has visto a Dios, pero lo vas a ver, y antes de que sea demasiado tarde, lo estás viendo de lejos, pero un día lo vas a tener cerca. Contempla, medita, considera el costo. No es contra el pecado, sino estás pecando contra el Dios Santo, y la ira de Dios está bajo ti. Su espada está sacada, el arco está doblado. Antes de que sea demasiado tarde, ¿no completarías decir, puedo con Dios? Porque al que te estás echando de enemigo es a Dios. Es una advertencia. Los injustos no entrarán al reino de los cielos. Ahí viene. ¿La vas a hacer contra Dios ahorita? ¿Estás bien recio con tu pecado? ¿Lo miras muy lejos a Dios porque estás aquí vivo pensando que vas a vivir mañana, vas a vivir otro segundo? No la vas a hacer. Te va a destruir completamente. Te va a destruir completamente. Es lo que está diciendo en esa ilustración que nos da en esa parábola Cristo. Te va a destruir. Que rey, que tengas sentidos, que se te abra el sentido, que vengas a tus sentidos, que vengas a tu razonamiento y que veas. No la vas a hacer contra Dios. El problema no es el pecado, el problema va a ser con Dios. ¿Estás malito o qué? ¿No ves?
la ira de Dios contra ti. Haz ahorita. No, pero no queremos hablar de esta forma al mundo, ¿verdad? Hermanos, Pablo nos enseña el Evangelio en el centro de todo esto. Mira versículo 11. Ojalá que se hayan sentido un poquito mal. Ojalá que hayan sido convictidos. Ojalá que sus corazones estén así, que estén incómodos. Ojalá que estén incómodos. Porque si no están incómodos, entonces algo está mal con ustedes. Si no has sido convictido con la palabra de Dios, algo está mal contigo. Pero ahí viene Pablo, para no dejarnos así. Ahí viene la gracia de Dios. Ahí viene algo hermoso en el versículo 11. Es tan hermoso lo que dice Pablo. Y esto erais algunos. Estos eran algunos de ustedes. Mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Se les olvidó el Evangelio, hermanos, y eso llevó a que se les olvidaba la transformación radical que trae la gracia de Dios. ¿Qué dice? Y estos eran algunos de ustedes. Estos eran algunos de ustedes. Les recuerda con la lista de estos pecados que esta gente era identificado algún tiempo. Esta gente tenía su identidad: homosexuales, identidad de idólatros, adulterio, borrachos, maldicientos. Estos era la identidad, así los conocían. Estaban en esclavitud: el homosexual, el adulterio, el borracho, el mentiroso. Todos estaban esclavos con esas cosas. Los identificaban, pero sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo los libertó. Cortó las cadenas del amo del pecado, hermanos. Y los corintios habían caído en identificarse todavía en estas cosas, en lugar de entender que estaban en Cristo ahora. Su pecado seguía dominándolos, donde ya no veían la identidad, pero la identidad de ellos ya no es en eso, sino es en Cristo Jesús. Estos eran algunos de ustedes. Quiere decir que en la iglesia todas estas cosas, había homosexuales, afemeninos, había ahí rateros, borrachos, malicientos. Aquí Pablo le dice: unos de ustedes eran esto, y unos eran todos esos pecados. Eran, ya no son. Esa era tu identidad, ya no es. Ya no es. Cuando te hiciste cristiano, si eres creyente, y si no eres, esa es tu identidad, y no entrarás al reino de los cielos, te voy a decir ahorita. El problema que tienes tú grande es con Dios. Y si no completas, si no estás viendo que ahí viene ese rey con 20,000 soldados y tú nomás traes tus 10,000, te va a hacer garras. Lo ves de lejos, no seas sin razonamiento, no seas insensato. No le vas a ganar a Dios. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos está aquí. No le vas a ganar a Dios, no entrarás sin santidad. Pero si has sido salvo, si has sido regenerado, esto ya no es tu identidad. Ya no es tu identidad, ya no tiene reino sobre tu vida, ya no te define, ya eres sido libertado de esto. Ahora eres un creyente en Cristo Jesús. Ahora has sido salvo por la gracia de Dios.
Ya no eres la persona que eras ayer, cristiano. Ya no eres ese viejo hombre, ya no eres esa vieja vida, pero cuando sigues creyéndote tu mentira, cuando sigues disminuyendo el evangelio, cuando lo pones en la cajuela, hermanos, caemos y le damos balas, le damos equipo, le damos abertura, le damos lugar al enemigo para que venga y ponga eso en contra de nosotros. Y nos va a querer poner en esclavitud. Ya no eres esa persona. Ya no te creas esa mentira. Pablo les está diciendo a los corintios. Jesús es tu vida ahora. Ya no eres el que eras más antes. Si alguien está en Cristo, ya todas las viejas cosas han pasado. Eres ahora una nueva creación. Todo lo viejo ya ha pasado, ahora viene lo nuevo. Ya no eres el quien eras más antes. Es tiempo de comenzar a vivir en la luz. Tu identificación, tu identidad está en Cristo Jesús. Has sido lavado, has sido santificado, has sido justificado por la soberana gracia de Dios. Te interrumpió, yo iba hacia la destrucción y Cristo vino y me cambió mi manera de andar. Estaba en esclavitud. Esa era mi identidad. Esa era mi identidad antes, pero ahora ya mi identidad ya no existe. Ya ha sido lavado. Dios me ha apartado para una vida santa y una vida de servicio para Él. Ya ha sido lavado, ha sido santificado, ha sido concentrado, consagrado a una vida santa, ha sido justificado. Ya nunca podrá ser perdido, ya ha sido limpio en los ojos de Dios en el nombre de Cristo, porque Cristo te ha limpiado. Si oyes este mensaje hoy en día y quieres excluir tu pecado o la posibilidad de decir, mira esto, no, ninguno heredará el reino de los cielos que tenga esta identidad. Pero te voy a decir quién está en el cielo ahorita. Y te voy a decir quién va a estar llenos en el cielo por una eternidad, llenos de ex pecadores con estos pecadotos. Homosexuales, borrachos, malicientos. Va a estar lleno la gloria de ex gente que han sido lavados y que su identidad no será ya esto. Nunca se nombrará tu pasado. Todo es nuevo delante de los ojos de Dios. En esta tierra todavía hay consecuencias de nuestro pasado y quizás Satanás va a tratar de venir y recordarnos lo que éramos. Quizás te van a echar en cara lo que eres, lo que eras, pero es temporal, porque en la eternidad no existe eso. Consumido está. Dios resucitó a Cristo de los muertos al tercer día para justificar que ya está pagado la cuenta. Tu culpa, tu pecado, no nomás tu pecado, sino tu culpa ya no estará. Ya no serás identificado con eso, sino serás identificado con la justicia de Cristo Jesús. Ese es el tipo de gente que va a haber allí, pecadores, ex pecadores como yo, alabando al Cordero por una eternidad. Ni los ángeles podrán cantar eso. Los redimidos solamente cantarán eso. Tienes que considerar el costo. Y te voy a decir algo. Para seguir a Cristo te va a costar todo. Para no seguir a Cristo también te va a costar todo. Para seguir a Cristo te va a costar todo aquí temporalmente un ratito y vas a tener toda una eternidad. Para negar a Cristo te va a costar todo en una eternidad separado de Dios en el infierno y aquí vas a tener todo lo que quieras por ese ratito. Vas a pagar porque la paga del pecado es muerte.
Esa es la paga del pecado. La paga del pecado, que tú no aceptes a Cristo, que tú lo rechaces, que tú no quieras. La paga del pecado va a ser muerte eterna separado de Dios. Pero la dávila de Dios, el don de Dios que te está ofreciendo esta mañana es vida eterna en Cristo Jesús. Vas a tener que pagar un precio si sigues a Cristo o no sigues a Cristo. Si sigues a Cristo, el precio lo vas a pagar aquí un ratito. Si no sigues a Cristo, el precio lo vas a pagar para siempre separado de Dios, sufriendo para siempre. La gracia de Dios, hermanos, el Evangelio de Dios, eso es lo que debe estar en centro. El Evangelio, que aunque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ninguno lo busca, hermanos. Como que yo hallé a Cristo y que libre albedrío y que todo esto, perfecto, tienes libre albedrío para pecar todo lo que quieras, pero te voy a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el principio nuestros padres lo primero que se escondieron de Dios, no lo buscaron a Dios. No me digas a mí que tú buscas a Dios. Dios tuvo que venir y buscarlos a ellos y sacarlos de donde estaban escondidos. No me digas que Dios no es soberano. No me digas que la salvación depende de ti, sino depende de aquel Dios hermoso, amoroso, que interrumpió su sabático para ir a buscar a Adán y a Eva. Él me amó a mí primero. Y te está buscando Dios ahora, porque se hizo conocer, no solo en la creación, que su creación declara su gloria, sino se hizo carne, caminó el Verbo esta tierra, se hizo siervo, obediente, sin pecado, a ir a la cruz para morir por el perdón de los pecados, para morir por tu culpa. Hermanos, Dios está exponiéndose esta mañana con su palabra. El cielo se abrió esta mañana. Cristo es exaltado y te está hablando, cristiano, que a lo mejor andas mal, cristiano, que a lo mejor ya crees que llegaste a donde llegaste, que hay mucho todavía que hacer, o que crees que eres cristiano pero eres primo, o quizás estás ahí y dices, no estoy listo. Pero hoy te está diciendo a Dios, listo o no listo, ahí vengo y vas a verme. Y vale más que contemples y veas que vengo con mi ejército y no la vas a hacer conmigo. Haz paz, tira la bandera, porque todo será destruido si no lo haces. Ese es ir a Cristo. Y te digo algo, para todo aquel que se está perdiendo, la cruz es insensata para ellos, es locura. Pero aquel que está siendo salvado, todavía siendo salvado, no que te salvó una vez, sino todavía está siendo salvado, es el poder de Dios, la cruz. ¿Por qué, hermanos? Porque el Evangelio lo saco de la cajuela, lo pongo centro enfrente de mi vida y todavía me sigue salvando. Un día vino Cristo, un día vino el Espíritu Santo, un día andaba en rebelión contra Dios, pensando que estaba mal, yo estaba bien con Dios, yo pensaba que era cristiano, yo pensaba que estaba bien con Dios, y vino Dios y me interrumpió sobre el Espíritu Santo, abrió mis ojos y vi a Cristo, vi mi condición y cambió mi vida. Y no perfecta, pero cada día más y más en su imagen. Y ese Cristo, ese Evangelio que me salvó al primero, todavía existe, porque ese mismo Evangelio es el que me salva de no pecar contra mi Dios. Lo necesito cada día enfrente de mí, céntrico, valorarlo más que a mi esposa, que a mis hijos, que a todo, aunque los amo y haré todo por ellos, pero toda mi vida le pertenece a Dios.
Y ese evangelio es el que me previene de pecar contra Dios todos los días. Ese evangelio es el que me dice: no voltees para allá, no veas acá, no seas tentado acá, no eches mentiras, no haces esto. Ese es el evangelio céntrico que me sigue salvando de pecar contra mi Dios. Lo necesito hoy como el primer día que me lo ofreció nuestro Señor Jesucristo. Y lo que pasa es que lo ponemos atrás y se nos olvida que ya no somos del mundo, que somos del reino de los cielos. Esa es la buena noticia, hermanos. El evangelio está presente y Dios te abre la invitación hoy en día. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias. Si en el Espíritu Santo, Señor, puedo hablar bonito y puedo dar tu palabra y leer la Biblia, nomás leerla. Puedo traerla a la gente y abrir la Biblia. Bendecido aquel que abra la Biblia, bendecido aquel que oiga la Biblia, bendecido aquel que haga lo que dice la Biblia. Pero sin el Espíritu Santo no hay poder. No soy nadie para tener el poder de cambiar a nadie. No tengo el talento, no tengo el poder. Dependo, Señor, esta mañana, esta tarde, del Espíritu Santo, Señor. Que el poder no venga de mí, Señor, que odie la jactancia, odie, Señor, la gloria de hablar tu palabra, que odie, Señor, el complemento, y que tu nombre sea exaltado esta mañana. Y que el poder del Espíritu Santo convicte, Señor, que quiebre el corazón, Señor, que nos traiga a nuestras rodillas, Señor, y que te podamos alabar. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la esperanza que tenemos en Él. Porque solo en ti, Señor, hay salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.